En los años 50 comenzó un uso indiscriminado de sustancias químicas desconocidas para el combate de plagas. Al mismo tiempo comenzó una importante reducción en el número de aves, que fue asociado al uso de estas sustancias químicas. En 1962, Rachel Carson denuncia este hecho en el libro de Primavera Silenciosa. Esto dio origen a un movimiento social ecológico que reaccionaba ante los posibles efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la salud humana. Aunque al inicio se negó que muchas de estas sustancias fueran peligrosas, con el tiempo y tras numerosas evidencias científicas, se puso de manifiesto la peligrosidad de algunas de estas sustancias denominadas contaminantes orgánicos persistentes o COPS. Con el tiempo se ha tratado de regular estas sustancias y aunque empezaron siendo algunas pocas, la lista es cada vez más larga. Pero, ¿qué son los contaminantes orgánicos persistentes? Los COPS son una clase de contaminantes químicos peligrosos a los que se les reconoce como una amenaza seria para la salud humana y los ecosistemas a nivel mundial. Algunos COPS son plaguicidas, otros son sustancias químicas industriales y otros son productos no intencionales de ciertos procesos de combustión y de la industria química. Algunos ejemplos de COPS son el DDT, los PCBs y las dioxinas. Estas sustancias tienen en común 4 propiedades particulares. Son persistentes, lo que quiere decir que resisten la degradación física, química y biológica. Por lo tanto, una vez que un COP ingresa al medio ambiente, permanece ahí durante un largo tiempo. Son bioacumulativos. Los COP se disuelven fácilmente en las grasas, por lo que se acumulan en los tejidos corporales de los organismos vivientes. Los COPs son contaminantes químicos que pueden viajar a grandes distancias en el medio ambiente y causar una contaminación peligrosa en lugares muy lejanos a aquellos en donde la sustancia química entró originalmente al medio. Los COPs son transportados a larga distancia por las corrientes de aire principalmente, pero también pueden ser transportados por las corrientes de agua o por especies migratorias. Por último, tienen el potencial de causar efectos negativos, desde cáncer hasta problemas hormonales. Conozcamos un poco la historia de algunos de estos compuestos. El DDT fue desarrollado por el químico suizo Paul Hermann Müller como el primero de los insecticidas sintéticos modernos en la década de 1940. Inicialmente se usó con gran efecto para combatir la malaria, el tifus y otras enfermedades humanas transmitidas por insectos debido a su gran eficacia para acabar con estos organismos. Su uso comenzó en la Segunda Guerra Mundial. Fue tan extendido y comercializado como un producto milagroso que las ciudades y las personas se rociaban constantemente con este producto ya que sentían que estaban seguros. Después del libro de Rachel Carson, se estimuló la preocupación en la gente sobre el peligro de usar un compuesto como el DDT, pero no fue hasta 1972 que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos prohibió el uso de DDT. Pero durante los 30 años anteriores a su cancelación, ya se habían utilizado más de 600 millones de kilogramos de DDT solamente en Estados Unidos. Los PCB o bifenilos policlorados son compuestos organoclorados al igual que el DDT, pero que no fueron fabricados como pesticidas. La primera síntesis de PCB fue realizada por Schmidt-Schulze en Alemania, en 1881. Iniciándose su producción a nivel industrial por la empresa Monsanto en 1929. El máximo de producción tuvo lugar al final de la década de 1970, con unas 610.000 toneladas anuales estimadas mundialmente. Los PCB fueron muy utilizados como lubricantes, suavizantes de plástico, pegamentos, retardadores de llama, entre otras cosas. Además de su uso industrial, los PCB pueden ser liberados al medio ambiente de forma no intencional por procesos industriales de combustión. Fue en 1964 que el investigador sueco Søren Jensen intentaba estudiar los niveles de DDT en la sangre humana. Encontró en sus muestras un grupo misterioso de sustancias químicas que estaban interfiriendo con su análisis. Tras nuevos exámenes, estas sustancias químicas resultaron ser bifenilos policlorados, PCBs.
A medida que otros científicos continuaron investigando, se pudo observar la presencia muy difundida de los PCBs en los tejidos corporales de la fauna silvestre y de los seres humanos. Los PCB han sido relacionados con numerosas enfermedades, déficit de salud y problemas hormonales. Los PCB están considerados, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, como uno de los 12 contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. La legislación actual limita el uso de estos compuestos. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea su uso solo se permite dentro de los sistemas cerrados. Además, su fabricación está prohibida desde 1977 en Estados Unidos y desde 1983 en Alemania. Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo. Las dioxinas son sustancias que se generan de manera no intencional en ciertas condiciones de combustión térmica, sobre todo cuando ésta es incompleta. Esto suele ocurrir en la fabricación de algunos plaguicidas y otros productos químicos, algunos tipos de reciclado de materiales como metales, procesos de la industria siderúrgica, blanqueo de pulpa y papel, también pueden generar dioxinas. Asimismo, se han encontrado en las emisiones difusas de la combustión del carbón de leña. Aunque las dioxinas se han encontrado en alimentos y productos de uso común, no suelen ser concentraciones demasiado elevadas, pero uno de los casos más conocidos de la exposición a dioxinas y sus efectos en los humanos ocurrió en la Guerra de Vietnam, y fue el uso del agente naranja. El agente naranja fue un herbicida utilizado por el ejército de los Estados Unidos desde 1961 hasta 1971 para defoliar árboles, arbustos y matar cultivos de alimentos que proporcionaban cobertura y alimento a las fuerzas de oposición. Era una mezcla 50-50 de dos herbicidas, 2,4-D y 2,4,5-T. Aunque tóxicos, estos compuestos se degradaron en algunas semanas después de ser esparcidos. Lamentablemente, eso no acabó ahí, ya que el agente naranja contenía un tipo de dioxina muy peligrosa, la cual no se degradó fácilmente y sigue causando problemas de salud en Vietnam. La dioxina que presentaba el agente naranja es conocida como TCDD. El TCDD es el más tóxico de alrededor de 419 tipos de compuestos tóxicos similares, entre los que se incluyen los PCB. Durante la guerra, las compañías Dow Chemical y Monsanto fueron las principales productoras del herbicida sin preocuparse por eliminar la dioxina, alegando que la Fuerza Aérea pedía cantidad y no calidad. Además, estas mismas compañías se excusaron diciendo que no sabían cuán tóxico era el contaminante. Durante los 10 años que se utilizó el agente naranja, se rociaron 77 millones de litros, cubriendo un área de más de 2 millones de hectáreas de bosques, tierras altas, manglares y alrededor de 200.000 hectáreas de cultivos y 3.182 aldeas. Si bien lo que suscitó la mayor atención inicial fue el daño causado a pilotos estadounidenses, los millones de vietnamitas que vivían en las áreas fumigadas sufrieron un daño mucho mayor. Según las estimaciones proporcionadas por el gobierno de Vietnam, los defoliantes mataron o lisiaron a 400.000 personas y 500.000 niños nacieron con defectos congénitos. Actualmente hay un convenio entre Estados Unidos y Vietnam para indemnizar a las víctimas de estos terribles hechos, pero el daño ya ocurrió. Desde la creación en 1972 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA, como principal autoridad mundial en el área ambiental, se han ido desarrollando diferentes instrumentos internacionales para combatir los efectos perjudiciales de las sustancias químicas. En 1972 se da el Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras materias. En 1979 se da el Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia, el cual han firmado 51 países, la mayoría de ellos de Europa y Estados Unidos y Canadá. El objetivo final es eliminar todos los vertidos, emisiones y pérdidas de COPs. Se centra en 16 sustancias que incluyen 11 pesticidas, 2 sustancias de uso industrial y 3 COPs no intencionales.
En 1985 se da el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, centrado en la regulación de las exportaciones e importaciones de plaguicidas y su uso seguro. En 1992 se da la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, con la que se creó el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química. En 1998 se firma el Convenio de Rotterdam, con el objetivo de regular las importaciones y exportaciones de determinados productos químicos y plaguicidas peligrosos. En 2001 se firma el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el principal acuerdo internacional establecido para controlar estas sustancias, el cual entró en vigor en 2004. Actualmente 184 países han firmado el convenio. La finalidad del convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los compuestos orgánicos persistentes. Para dar cumplimiento a este objetivo, establece medidas para eliminar y, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones y liberaciones de estos contaminantes. Actualmente hay 34 compuestos principales y sus derivados dentro de las consideraciones del Convenio de Estocolmo. 26 de ellos para su eliminación, 2 para su restricción y 6 de producción no intencionadas para reducir sus emisiones. Aunque desde 2004 entró en vigor el convenio, los actos establecidos en el convenio avanzan muy lentamente. Es desilusionante que algunas partes no estén cumpliendo con sus obligaciones con el convenio o que ni siquiera estén presentando los informes requeridos. Sin embargo, el convenio es un primer e importante paso para establecer una correcta regulación de los COPs. Aunque claro, el hecho de que un país haya decidido incorporar las obligaciones del convenio en sus leyes y políticas nacionales no significa automáticamente que esas obligaciones se cumplirán en verdad. Pero la firma de este convenio refuerza la influencia y la efectividad de sectores dedicados, funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil que creen en el objetivo del convenio y desean contribuir a que se cumpla. ¿Qué podemos hacer nosotros como personas para lograr que los objetivos se cumplan y prevenir el uso de COPs? Hay que identificar los productos que contienen o pueden contener COPs, conocer sus usos, dónde pueden encontrarse y en qué procesos industriales o naturales se generan y así disminuir su uso. Además, con este conocimiento podemos informar a las personas cercanas a nosotros. También podemos acercarnos a ONGs para presionar al gobierno sobre el cumplimiento correcto del convenio. Aunque puede ser un camino difícil y lento, mientras más gente sea consciente del problema, podremos avanzar más rápido hacia soluciones. Por eso es importante que todos pongamos de nuestra parte.